En el evento SummerSlam, Finn Balor derrotó a Seth Rollins. Durante el combate, recibió una powerbomb contra la barricada que le dislocó el hombro. Se lo recolocó y terminó la lucha. Finn se coronó como el primer campeón universal de la WWE. Había mucha confianza en el luchador. Sin embargo, al día siguiente, después del combate, el dolor en el hombro se intensificó. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionado a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y sobre todo en TikTok. Bueno, estamos conscientes que las lesiones pueden ocurrir de la forma más inesperada posible o también dentro de un cuadrilátero, quizás haciendo un paseíto de cuerda a cuerda, una mala caída, una voltereta innecesaria. El inconveniente aquí es que nuestro deporte espectáculo se mezcla mucho el tema de las lesiones con las historias. Sin embargo, hay lesiones que impactan de forma directa a la programación y a todo el calendario o a todos los planes que se tenía con respecto a un campeón. Como ya sabemos, nuestro querido Kyle Fletcher ha sufrido una lesión y ha tenido que dejar vacante su campeonato. Una lesión que lo va a tener alejado por muchos meses, pero ha sido un nombre más que se suma a la lista de campeones que dejaron sus títulos vacantes por lesión. Así que hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre aquellos luchadores que engrosan esa lista. Así que comencemos. Y bueno, vamos a hablar de uno de los luchadores más grandes pues de todos los tiempos, Stone Cold Steve Austin. Antes de que este señor se convirtiera en una de las superestrellas más populares del negocio, ya estaba camino a hacerlo en 1997, después de su rivalidad contra Bret Hart, que culminó en uno de los mejores combates de la historia de la vitrina de los inmortales. Tras ganar el campeonato en parejas junto a Shawn Michaels, junto a Dude Love, Steve Austin tuvo una rivalidad con la Hart Foundation, que acabó derivando en un enfrentamiento contra Owen Hart por el campeonato intercontinental en SummerSlam de 1997. Ya hacia el final del combate, un pile driver mal ejecutado por Owen lastimó seriamente a Stone Cold. Aunque digamos pudo más o menos terminar el combate, era evidente que algo andaba mal. Obviamente esta sospecha terminó siendo una fractura de cuello. Stone Cold sufrió una lesión crítica en el cuello durante este combate y digamos que el 3 de agosto de 1997 es un día que Stone Cold lo va a recordar hasta el día pues que ya no esté con nosotros, porque fue el día que la carrera se le acortó. Como ya lo mencioné, aunque ganó el combate, la grave lesión lo paralizó temporalmente en el ring y marcaría los problemas físicos que acortarían su carrera y provocaron su primer retiro en el 2003. El impacto en su carrera tras este pile driver mal ejecutado obligó seriamente a cambiar el estilo de lucha técnica que tenía Steve a uno más brawler. Debido a la gravedad de la lesión y la necesidad de tiempo de recuperación, Steve Austin, a pesar de que ganó con el peor paquetito del mundo el título intercontinental, tuvo que dejarlo vacante. Aunque continuó luchando, la lesión terminaría provocándole una nueva cirugía en 1999 y finalmente su retiro prematuro en el año 2003. También hay que recordar que estas lesiones a lo largo de los años ocurren
y han ocurrido siempre porque las superestrellas, a pesar de que nuestro deporte espectáculo es uno predeterminado, hay cosas que no se pueden fingir. A lo largo de la carrera de Edge, y sobre todo si uno mira las luchas TLC junto a los Hardy, junto a los Dudley, te vas a dar cuenta que el riesgo que estos 6 hombres corrieron por WWF fue altísimo. La integridad física siempre se puso en juego por el bien y por el progreso del negocio. Sin embargo, lo que muchos desconocen era que Edge tenía ya una lesión cervical recurrente mucho más grave de lo que alguien pudiese haber imaginado. Si bien tenía una lucha ya programada, ya buqueada contra Alberto del Río por el campeonato mundial en WrestleMania 27, Edge también se sometió a varias pruebas relacionadas con sus problemas de cuello. Tras defender con éxito su título en la vitrina de los inmortales, Edge tomaría una aparición en el ring 8 días después en Monday Night Raw, vestido de civil, digamos, y con su campeonato en la mano. Se le veía bastante desencajado, y aunque al principio no parecía sincero y parecía todo esto parte de una historia, las lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada dejaron en claro que su discurso de retiro era real. Edge se vio forzado pues a, siendo el campeón peso pesado del mundo, dejar su título por un tema de salud. La estenosis espinal cervical fue el diagnóstico que, si Edge no paraba la mano o no se retiraba, pudo haberle provocado parálisis a tiempo completo. Edge o Adam Copeland decidió retirarse lo más pronto posible. Renunció al campeonato mundial peso pesado y se despidió. Ya también sabemos que el avance de la cirugía, el avance pues de la medicina hizo que Edge pudiese tener un tratamiento correcto y volver al cuadrilátero, y actualmente, siendo 2026 y a unos días de Dynasty, sigue luchando en el cuadrilátero. No pidamos también que sea el mismo Edge de las luchas de escalera, de mesas, porque estas lesiones, al igual que en todo deporte, ¿no?, le acortan el tiempo, le acortan la espectacularidad que el talento pudo en algún momento haber demostrado. Y bueno, ahora toca hablar de la persona por la cual hemos decidido hacer este capítulo, Kyle Fletcher y el título TNT. Esta lesión se produjo durante el Collision del 28 de marzo del 2026, donde Kyle Fletcher formó equipo con Mark Davis, también miembro de la familia de Don Callis y compañero de tag team del Aussie Open. Esta lucha pues fue contra los Rascals. Durante el combate pues surgieron especulaciones sobre el estado de la condición física y sobre todo pues de el meñisco, ¿no? Esta lesión que al final se ha confirmado, la gravedad de la lesión del menisco en la rodilla, y aparentemente Fletcher estará fuera de acción por unos meses. Esto se ha aclarado el día de ayer en Dynamite mediante, los comentaristas, ¿no?, indicando que habrá un Casino Battle Royale para poder determinar quién será el campeón TNT. Ahora, esta lesión al menisco no es la única que tiene, ya que también se informa que tiene algunas otras molestias no especificadas que podrían complicar su situación. Entonces digamos que si el menisco requiere cirugía, va a estar fuera de 3 a 6 meses. Si es algo más leve, probablemente un mes o hasta 8 semanas, pero es poco probable porque los comentaristas dijeron que se va a tomar un tiempo. Ahora, en el escenario más pesimista, esto podría alargarse hasta fin de año si es que las otras lesiones que se están reportando no influyen. Recordemos que Kyle Fletcher estaba siendo pusheado fuertemente dentro de la familia de Don Callis. El título TNT iba a consolidarlo como un top heel de la media cartelera, ¿no? O del midcard.
Ahora con esta lesión que nadie quiere, pues, ¿no? AEW se ve en la necesidad de rearmar toda la historia y posiblemente darle ese push a otro luchador, ¿no? El cual podría ser Tommaso Ciampa, podría ser Takeshita, podría ser cualquiera en sí, ¿no? Pero lo importante es el retorno. Podría regresar con una historia, no digo de redención, pero de repente una historia un poco más creíble que la que tuvo esta supuesta lesión, el mudo de Will Ospreay, ¿no? Como ya se le he dicho al amigo Foe, con la lesión que supuestamente tenía, el hombre debió recuperarse mucho más tiempo, pero seguramente hay necesidad por parte de AEW de mostrarlo en pantalla, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, con el tipo de push que se le estaba dando y toda la notoriedad dentro de AEW, lo más probable es que cuando vuelva Fletcher no vuelva por el título TNT, ya vuelva directamente a ser un luchador main event. Y hablando de luchadores que han sido main eventer y han tenido pues una lesión y lamentablemente han sido campeones y han tenido que dejar su título, nos toca hablar de Rob Van Dam y el título de la televisión de ECW. Recordemos que Rob Van Dam gana el campeonato mundial de la televisión un 4 de abril de 1998 frente a Bam Bam Bigelow. A partir de ahí inicia un reinado legendario de 700 días, el más largo de la historia del título. Se convierte en este trayecto de 700 días en un luchador consistente y uno de los más populares en la ECW. Durante ese tiempo defendió el título de la televisión contra múltiples rivales, no solamente de la mediana cartelera, sino tops. Elevó también el prestigio del campeonato a un nivel poquito menos que un título mundial. En febrero del año 2000, en una lucha contra Rhino, RVD sufre una ruptura legítima de tobillo. No fue una historia, no fue un ángulo, fue 100% real. Aún así, inicialmente intentó seguir, pero la gravedad de la situación no lo hizo posible. Ahora, más o menos fue similar a lo que le está pasando a Kyle Fletcher, porque ECW estaba dándole un super push a Rob Van Dam y era una de sus figuras principales. Él estaba entrando con el título de la televisión a una rivalidad importante con Mike Awesome, que en ese momento era campeón mundial de la compañía. Lamentablemente la lesión hizo que el plan se esfumase. ECW tenía probablemente entre sus manos, eso solamente lo sabe Paul Heyman, la posible unificación y la coronación definitiva de Rob Van Dam, uniendo el campeonato de la televisión con el campeonato peso pesado que le robaría a Mike Awesome. La vacancia de este título, que fue el 4 de marzo, fue pues bastante emotiva, ¿no? Rob Van Dam en el ring aparece dejando el título, él está en muletas y termina pues este reinado de 700 días. Y luego ECW se encarga de poder generar un torneo para coronar a un nuevo luchador con este título, que terminó siendo Super Crazy, pero ya el impulso del título no fue el mismo, ¿no? Y tampoco el impulso que se le dio a Super Crazy fue el mismo que se le dio a Rob Van Dam. Obviamente, tras 700 días con el campeonato, Super Crazy tenía una valla muy alta para poder superar. Hablando de gente que supera lesiones y gente que mantiene odio en el corazón, vamos a hablar pues de Bret Hart y el título de WCW. Recordemos que Bret Hart era una de las caras de la WWF en los 90 y por los problemas que tuvo, la falta de palabra de Vince, se pasó a WCW, firmando uno de los contratos más importantes en la historia del negocio en ese momento. Desafortunadamente WCW no tenía grandes planes para Bret. Lo único que tenía era el dinero para poder ficharlo. Y con el dinero pues se obtuvo la firma, pero lo que obtuvimos a cambio fueron momentos casi nulos y combates poco memorables para la leyenda canadiense. En el evento Starrcade de WCW, un 19 de diciembre de 1999, Bret Hart defendió su campeonato mundial peso pesado contra Bill Goldberg.
Bill Goldberg, una de las mayores estrellas de la compañía en aquel momento. Durante el combate, Goldberg pateó a Bret Hart directamente en la cabeza, lo que resultó una maniobra que le puso fin a la carrera del legendario canadiense por una conmoción cerebral y un síndrome post-conmocional. Aunque Bret terminó el combate y participó de otros 3 combates más, finalmente renunciaría al campeonato debido a los problemas derivados por la conmoción cerebral. Bret Hart, cuando estaba en WCW y sucedió este hecho, tenía solo 42 años, un chiquillo prácticamente para nuestra industria, y a pesar del buqueo poco constante, tenía un nivel alto en WCW y la nueva directiva tenía cosas importantes para él. Lamentablemente todo terminó por ese golpe y la relación entre Bret Hart y Goldberg se vino abajo. O sea, nosotros sabemos muy bien por historia, por la cantidad de hechos, de sucesos que los luchadores rara vez logran ser amigos, rara vez logran tener relaciones estables. Y bueno, Bret Hart y Goldberg eran compañeros de trabajo más que nada, ¿no? Pero Bret Hart ha sido muy crítico y directo durante muchos años. Él considera que Goldberg era un talento muy peligroso en el cuadrilátero, no tenía el nivel adecuado para luchar y en entrevistas en más de una oportunidad siempre ha dicho que Goldberg fue quien terminó su carrera. Por el lado de Goldberg, ha sentido remordimiento a través de los años y ha pedido disculpas en algunas ocasiones, aunque también ha dicho en muchas oportunidades que ese golpe no fue intencional. Fue un accidente propio del negocio y, como nota curiosa, hasta el día de hoy, siendo 9 de abril del 2026, estos dos señores siguen enemistados. Obviamente la verdad de Bret es su verdad y la verdad de Goldberg es propia, pero yo creo que ni Goldberg ni Bret querían que esta situación terminase con la carrera de uno de los canadienses más importantes de todos los tiempos, pero también recordemos que en los 90 o a finales de los 90 no habían protocolos serios de conmociones cerebrales como lo hay hoy en AEW, en WWE, y los luchadores seguían peleando a pesar de estar lesionados. Ahora, no es por defender a Bret, pero también Goldberg como que le ponía unos 50 céntimos más de energía pues en cada patada, cada golpe. Era bastante intenso, aunque muy limitado en el cuadrilátero. En cambio, por parte de Bret, pues Bret no tiene lucha mala. Bret puede hacer lucir bien hasta una escoba. Si es que luchase una escoba, se metiera al ring junto con el más grande de Canadá. Pero se acortó la carrera de Bret Hart, ya no fue el mismo. Y bueno, el señor Goldberg se seguirá disculpando por los siglos de los siglos. Y ya para poder finalizar, vamos a hablar de Finn Balor. Finn Balor y el campeonato universal. Cuando Raw y SmackDown se dividieron en dos programas diferentes para sus luchadores, la situación se volvió bastante incómoda para Monday Night Raw, ya que SmackDown tenía al campeón peso pesado de WWE y Stephanie McMahon y Mick Foley, que eran la autoridad en aquel momento, no tenían a un campeón máximo. Decidieron crear un nuevo título y lo llamaron el Campeonato Universal. Organizaron un torneo para determinar quién sería el oponente de Seth Rollins en SummerSlam y Finn Balor, proveniente de NXT, superó a sus oponentes y logró llegar a la final. En SummerSlam, Finn Balor mantuvo el impulso y logró derrotar a Seth Rollins, coronándose como el campeón inaugural del título universal. Durante el combate recibió un powerbomb contra la barricada que le dislocó el hombro. Se lo recolocó y Finn Balor terminó la lucha. Balor se coronaría nuevamente, como lo explico, en el primer campeón universal de la compañía y al día siguiente nos preparábamos para Monday Night Raw. Camino a Monday Night Raw sintió un fuerte dolor en el hombro. Como el dolor se intensificó, acudió al médico y se hizo revisar. Quedó claro
el mensaje que el galeno le dijo: necesita cirugía. A pesar de haber recibido el push, el destino le jugó una mala pasada y lo obligó a renunciar. Ahora, antes de la lesión, Finn Balor tuvo el push de la vida. Era la nueva cara de Raw, campeón máximo, y cuando volvió, ya no volvió al mismo nivel. WWE cambió los planes, Roman Reigns y Seth Rollins pasaron a ser el foco, y Finn Balor fue degradado a la escena midcard con historias menos prioritarias, al menos por un tiempo. ¿Culpables? Ninguno. Creo yo que también aquí fue la mala suerte, pero también ya son dos luchadores que tienen lesiones por Seth Rollins. Recordemos que Sting en algún momento también tuvo que decirle adiós a su carrera en el ring y tuvo que retirarse forzosamente. También por una movida más o menos similar a la que le aplicó a Finn Balor, ¿no? Y bueno, obviamente Finn Balor también, quien se vio perjudicado teniendo que dejar el título por lesión. Como nota adicional, podemos decir que pues Seth Rollins y Finn Balor no se tienen rencor, no pasó lo mismo que pasó con Goldberg y Brett. Ambos consideraron que fue mala suerte y una mala caída, y no hay un resentimiento. También, como nota adicional, podemos decir que ha sido el reinado más corto de lo que en algún momento fue el campeonato universal, con tan solo un día. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta pequeña lista de luchadores que tuvieron que dejar sus campeonatos por alguna lesión. La lista se va a ir actualizando porque no creo que Kyle Fletcher sea el último. Van a ocurrir muchas más lesiones, no porque los luchadores quieran, sino porque el destino así los marcó. No creo que ningún talento quiera lesionar a otro, es imposible. Han habido casos, también sería interesante buscar cuando se ha utilizado la fuerza de forma desmedida. En algunas luchas sería un tema interesante, pero por hoy ha sido más que suficiente. Así que sin nada más que decir, no se olviden de seguir apoyándonos en las redes sociales y disfruten el evento Dynasty de este domingo. Y también, así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.